Hoy vamos a trabajar con la edición de trazados. Vamos a aprender a abrir trazados, a cerrarlos, pero antes recordemos que todos los dibujos dentro de Illustrator se comportan de la misma manera, es decir, que no importa de dónde partimos, si de una forma básica o si lo dibujamos nosotros. Entonces, las posibilidades que tenemos son o la pluma, herramienta que describimos en profundidad la clase pasada, y de paso voy a aclarar que cuando nosotros elegimos la pluma y tenemos activa la tecla bloqueador de mayúsculas, no podemos ver la herramienta con forma de pluma, sino que vemos esta especie de cruz. Si yo ahora toco bloqueador de mayúsculas, volvemos a verlo como pluma. Si vuelvo a tocar la tecla, vuelvo a verlo como una cruz. Esto aplica también a Photoshop, es decir, si nosotros queremos ver la herramienta con la forma del dibujito de la herramienta, no debería estar activo bloqueador de mayúsculas. Ahora bien, entonces, yo puedo hacer un trazado a través de la pluma, puedo hacer un trazado a través de una forma básica, cualquiera de estas. También teníamos la línea recta acá, la línea recta funcionaba arrastrando, formas básicas, y también tenemos el lápiz. El lápiz, que tiene dos herramientas más en su interior, funciona a mano alzada, es decir, a pulso. Tomo el lápiz, hago un clic y arrastro. Puede resultar una buena alternativa si además lo complementamos con las otras herramientas. La segunda es suavizar. Lo que hace esta herramienta es, como indica su nombre, suavizar la curva, y para eso simplemente pasamos por arriba del sector de la curva que queremos mejorar. Entonces, fíjense que en este caso no solamente vemos que la curva cambia, sino que para eso deben cambiar de posición los puntos de ancla, o bien en algunos casos se eliminan los que están de más. Por ejemplo, acá tengo 3 puntos de ancla, yo voy a arrastrar en este sector y al suavizarse se cambió la posición de esos puntos. Si vuelvo a arrastrar, vuelve a cambiar, y así puedo repetir esta acción cuantas veces yo necesite hasta que la línea obtiene la curva que yo quiero. Fíjense que entonces mejoró un poquito. En el caso de la que hice con la pluma, trabaja de la misma manera. Y esta herramienta, que es el borrador de trazados, lo que hace es borrar el segmento por donde yo vaya a arrastrar. Por ejemplo, voy a hacer un poquito de zoom y voy a arrastrar entonces en este sector. Clic y arrastro. Cuando suelto, todo el sector por el cual yo pasé desaparece. Ahora tengo una línea por un lado y una línea por el otro. Es decir que interrumpí este trazo a través de esta herramienta, borré este segmento. Ahora bien, no importa cómo yo dibujé, en cualquier caso puedo continuar estas líneas, puedo seguir los trazados. Por ejemplo, si yo quiero seguir trabajando a partir de esta línea que había hecho con el lápiz, puedo continuar con el mismo lápiz, acercarme al final y seguir dibujando. Entonces ven que tengo una continuidad. Si yo quiero seguir a partir de este, si yo quiero hacerlo por el otro extremo, entonces comienzo a dibujar desde el punto de ancla que estaba al final, e incluso lo puedo cerrar. Fíjense que si yo deselecciono, cuando hago un clic en el trazado, lo toma completo y este trazado está cerrado. Ahora bien, vamos a eliminar ese pedacito, nos vamos a quedar con esta línea. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar a partir de acá? Este lo había hecho con pluma, y sin embargo puedo continuar trabajando a partir del lápiz. Noten que si yo me muevo lejos de esta línea, hay un asterisco junto al dibujito del lápiz, y recuerden que eso significaba que estaba por iniciar un nuevo dibujo. Pero si yo me acerco al último punto de ancla, eso desaparece y tengo la seguridad que voy a continuar esta línea, o bien con el lápiz o bien con la pluma. En este caso tenemos la misma situación. Si yo me alejo, hay un asterisco que indica que estoy por comenzar un nuevo dibujo, pero si me acerco, puedo continuar trabajando con la pluma e incluso cerrar. En el caso de la pluma me daba más información. En un principio había una rayita que me indicaba que estaba por continuar. En este caso hay como un piquito que me indica que si llego a hacer un clic ahí, rompería uno de los manejadores. Y en el caso de llegar hasta el último punto de ancla, aparece ese circulito que me indica que lo voy a cerrar. Entonces, hasta acá pudimos ver
que en ambos casos pude trabajar con una herramienta y tranquilamente completar con la misma o con otra. Y esto no va a ser la excepción. En este caso trabajé con la línea recta, ¿sí? La herramienta de segmento de línea, y sin embargo yo ahora puedo terminar el trabajo o con la pluma o con el lápiz, ¿sí? En el único caso que no podría continuar, por razones obvias, es sobre esta figura, que es un rectángulo que al estar completamente cerrado, no tengo ninguna posibilidad de seguir trabajando a partir de esas líneas. Lo que sí puedo hacer sobre una forma cerrada es abrirla, pero para eso tenemos que aprender el siguiente grupo de herramientas que está acá junto al borrador. Las herramientas son borrador, tijeras y cuchilla, y lo que voy a hacer es acercarme hasta este triangulito que está al final. ¿Se acuerdan que si yo suelto me encuentro con la ventana flotante de estas herramientas para no tener que desplegar una y otra vez? Bien, si nosotros entonces queremos abrir este rectángulo, por ejemplo, para obtener esto y esto separado, deberíamos tomar la herramienta tijeras y hacer un clic donde quiero hacer el corte y luego en la otra esquinita. Así, ahora tomamos la herramienta de selección, hacemos un clic afuera para deseleccionar y comprobamos que por un lado tengo este trazado y por el otro tengo este. Independientemente de lo que yo ahora quiera hacer con estas líneas, sé que tengo líneas separadas. Por ejemplo, podría tomar la pluma, hacer un clic acá y luego uno acá para cerrar por un lado, y ahora hacer un clic acá y un clic acá para cerrar y tener un segmento completo y cerrado. Ahora bien, voy a ponerle color para comprender mejor lo que sucede con las otras herramientas y voy a hacer un poquito de zoom. En el caso de la tijera, entonces, donde yo hago un clic haya punto de ancla o no, si por ejemplo acá tenemos un punto de ancla y acá tenemos otro, pero si yo quisiera hacer un corte en el medio del segmento, hago un clic e inmediatamente se genera un nuevo punto de ancla. Ahora voy a tomar selección directa para desplazarlo y que ustedes vean que realmente esto está abierto. No puedo separarlo porque en ese caso tendría que haber dos cortes, pero sí en este caso puedo separar los puntos de ancla. Lo que yo quiero que ustedes vean, voy a hacer más zoom todavía, es que esta línea negra llega hasta ese punto de ancla que yo moví y por este lado tenemos la continuación de este trazado, pero vean que acá se ha interrumpido la línea negra. ¿Por qué? Porque no hay trazo. Voy a quitarle el relleno, mostrar opciones, recuerden, para ver completa la paleta. Voy a quitar el relleno. Lo que sucede es que en Illustrator las formas que están abiertas pueden tener un relleno, solo que genera una especie de trazo recto para poder hacer el relleno y completarlo, aunque esté abierto, desde el último punto hasta el otro extremo. Ahora veamos las otras herramientas sobre esta figura. Voy a tomar el borrador y voy a hacer un clic y voy a arrastrar, y vean cómo voy borrando toda la superficie sobre la cual yo voy pasando. Hace algo muy distinto a la tijera, no solamente porque acá tuve que arrastrar, sino que además toda la zona que se abrió tiene un nuevo trazo, tiene un nuevo borde. En cambio con la tijera no. Recordemos, con la tijera yo hacía un cortecito y si quería separar tenía que desplazar el punto de ancla, o si quería sacar un segmento necesitaba hacer un segundo cortecito para llevarme este segmento y tener ahora esta apertura. En el caso de las tijeras entonces no se genera el borde, y en el caso del borrador sí. El borrador usa mano alzada, es decir, el pulso, y en el caso de la tijera tenemos que hacer simplemente un clic o varios clics según cuántos cortes queremos hacer. Entonces, este es el efecto que logramos con la tijera: o abrir y separar los puntos de ancla, o eliminar un segmento. Esto es lo que generamos con el borrador.
vamos a borrar una parte de la figura utilizando nuestro pulso y entonces vamos a quitarle parte de su superficie. En cambio, en el caso de la cuchilla, vamos a trabajar de la misma forma que trabajaríamos con un cúter en la vida real. Es decir, voy a hacer un corte, por ejemplo, de un extremo hasta el otro. Pero fíjense que no estamos borrando la superficie, sino que estamos haciendo un corte. Y vamos a comprobar ahora que podemos separar este pedazo del que está en la parte superior, y para eso vamos a pasar a la herramienta de selección. Solo que antes de arrastrar voy a tener que hacer un clic afuera para deseleccionar, porque si yo arrastro directamente no podría separar. Si en cambio hago un clic afuera, voy a poder tomar solo una de las partes, no solo para separar, también podría, por ejemplo, cambiar el color, ¿sí? Y hacer algo así. Entonces, voy a duplicar esta figura arrastrando con Alt una vez y otra vez para poder comparar una vez más las tres herramientas. Si sobre esta herramienta voy a trabajar con el borrador, entonces hago un clic, comienzo a arrastrar y voy borrando la superficie por la cual voy pasando, generando un nuevo borde y utilizando mi pulso. Recuerden que para poder trabajar estas formas por separado, primero debería deseleccionar y después sí poder seleccionar una y cambiarle el color, o desplazarla o hacer lo que tenga que hacer. En el caso de no cruzar completamente la figura, solamente borro la superficie, pero lógicamente esto sigue siendo una forma única. Si lo que quiero usar es la tijera y hago un solo clic, estoy abriendo la figura, con lo cual si quiero ver una diferencia tendría que desplazar con selección directa para ver que se abrió. Voy a quitar el relleno para que podamos ver bien cómo la figura ahora está abierta, y en el caso de tener un relleno generaba una línea recta para rellenar, pero no hay un nuevo borde porque realmente está abierta, que no es lo que hacen las otras herramientas. Finalmente yo quería dividirla, es decir, cortarla, tomaba la cuchilla, hacía por ejemplo un dibujo, una línea, y ahora al estar dividida yo puedo ponerle a uno un color y a otra otro color. Recuerden que si ustedes no hacen bien el corte, ¿sí? Si yo por ejemplo llego hasta ahí, si bien veo la línea, esto no se puede separar porque aún no tracé la línea completamente atravesando la figura. Entonces, de estas tres herramientas, la que más vamos a usar es la tijera para poder abrir figuras. Por ejemplo, si yo quiero hacer un arco, antes de intentar hacerlo con la pluma, haría un círculo y luego cortaría la mitad. Un clic acá y un clic acá. De esta forma obtengo rápidamente un arco perfecto, que no podría lograrlo por más práctica que tenga con la pluma, porque no podemos igualar la perfección de la construcción de las formas que genera el programa a través de las formas básicas, ¿no? Ahora, imagínense que yo quisiera unir estas figuras de esta manera. Quiero que el dibujo venga así, ahora haya una línea recta y luego continúe de esta manera. Según lo que vimos hasta ahora, entonces podríamos tomar la pluma, hacer un clic al final de una de las líneas y luego acercarme hacia el comienzo de la siguiente línea, y entonces ahora tendríamos una línea completa. Ahora, existe otra forma de hacer esto. Voy a poner deshacer, y eso es a través de la opción unir. Nosotros queremos unir este punto de ancla con este punto de ancla. Para eso tengo que seleccionar ambos. Tengo dos formas de hacerlo. Una es hacer un clic en un punto de ancla y luego con Shift hacer clic en el otro. Y la otra es tomar la herramienta lazo y generar una zona, un área de selección que abarque los dos puntitos. Recuerden que esta herramienta trabaja con el pulso y cuando suelto lo que hace es que los puntos que entraron en esta zona que yo seleccione arrastrando quedan dentro de la selección, y sustituyo de esta manera los clics con control.
Esto es útil más que nada cuando tengo que seleccionar varios puntos de ancla. Si son solo dos, por ahí me conviene directamente hacer clic en uno y con Shift clic en otro. Una vez que seleccioné los dos puntos en cuestión, hacemos objeto, trazado, unir o control J. Cuando hago un clic, automáticamente se genera la unión por medio de una línea recta entre los dos puntos de ancla que han sido seleccionados. Y obtengo los mismos resultados. Si yo, por ejemplo, ahora selecciono este punto y hago control J o, como les dije recién, objeto, trazado, unir, inmediatamente cierra con una línea recta uniendo los dos puntos que yo había seleccionado en un principio. Así entonces, cortando, dividiendo, uniendo, podemos generar dibujos sin tener que recurrir tanto a la pluma. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer un gatito muy simple. Hago una orejita. Ahora puedo arrastrar, una vez que hice este dibujo, puedo copiar y pegar o directamente arrastrar con Alt para obtener la siguiente orejita. Es más, si quieren, podemos inclinar un poquito hacia un lado y hacia el otro. Si queremos unir acá mediante una recta, directamente podemos hacer, vamos a hacer un poquito de zoom, clic en este punto, con Shift clic en este punto y ahora hacíamos control J o si no era objeto, trazado, unir. Si ahora queremos completar el resto de la carita, bien podríamos hacerlo con la pluma, haciendo un clic acá para poder continuar y hacemos ahí una mitad y luego la otra mitad. La otra forma podría haber sido hacer un círculo, luego tomar la tijera, hacer los cortes, podemos eliminar la parte de arriba y ahora nos quedamos con la parte inferior. ¿Sí? En ese caso lo hubiese acomodado ahí y luego unía estos puntos y estos puntos, pero el efecto hubiese sido diferente. Vamos a aplicar un color y ahora vamos a seguir con el resto del cuerpito como para jugar un poco. Supongamos que el cuerpito es este y queremos que acá sea recto. Entonces tomo la tijera, hago un cortecito por acá, un cortecito por acá. Este excedente lo voy a suprimir y ahora seleccionamos este punto de ancla, con Shift el otro punto de ancla y ahora control J para unir. Así tenemos, por ejemplo, el cuerpito y la cabecita. Imaginemos que el gatito está de atrás, así lo simplificamos y no tenemos que estar pensando en hacerle la carita. Supongamos que ahora quiero agregarle una colita y entonces puedo hacerlo con el lápiz. Si tienen ganas de usar el pulso. O pueden usar la pluma. Si quieren también, podríamos usar la herramienta suavizar para mejorar las curvas que no nos quedaron del todo bien. Ahí tenemos entonces nuestro gatito, la cabeza, el cuerpito y la colita mediante una forma muy sencilla y usando la pluma o el lápiz lo mínimo indispensable. A medida que vamos avanzando, se nos van presentando otras dificultades. Por ejemplo, en este momento, si yo quisiera seleccionar este gatito para desplazarlo, o estaría llevando la cabeza, voy a ponerle deshacer, o estaría llevándome el cuerpito, o estaríamos llevando la cola. Entonces, voy a quitar esta ventanita, tendría que seleccionar todos los elementos juntos, ya sea sumando con Shift y clics o abriendo un área de selección para poder llevarlos juntos o, por ejemplo, para poder escalar. ¿Sí? Recuerden que si quiero conservar la proporción lo tengo que hacer con Shift. Independientemente de lo que yo quiera hacer, cada vez que quiera hacer eso voy a tener que volver a seleccionar, porque al hacer un clic afuera otra vez vuelvo a tener los elementos de forma independiente. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que
aprender es a agrupar, pero también a cambiar el orden. Por ejemplo, esta colita la dibujé al final. Si yo le pusiera otro color, por ejemplo, la aclararía un poquito, ustedes van a ver que se nota que está por arriba. Si yo quisiera que esto esté por detrás, tendría que cambiar el orden, y para eso vamos a Objeto, Organizar, hacia atrás. Ahora sí, la colita quedó atrás, y entonces vamos a agrupar. Selecciono todos los elementos que van a participar del grupo, voy a Objeto, Agrupar. Al hacer un clic o control G, inmediatamente todo esto se transformó en una sola cosa, de manera tal que si yo hago un clic afuera y luego un clic en cualquiera de los elementos, esto se selecciona inmediatamente junto, con lo cual si desplazo, desplazo todo, si escalo, escalo todo, y si cambiara el color, lo mismo. Cuando empezamos a trabajar con formas más complejas, entonces vamos a tener la necesidad de agrupar. Si en algún momento tuviera que editar estos objetos por separado, tendría que desagrupar. Objeto, desagrupar. Es así como yo, al hacer un clic afuera y deseleccionar todos los elementos, podría, por ejemplo, ajustar la posición de la colita o de la cara, por ejemplo, para rotarlo un poquito y reacomodar su posición. Existe una manera de que no sea necesario desagrupar. Si yo ahora quiero volver a tenerlo junto, tendría que volver a seleccionar y volver a agrupar. En este momento no hay problema porque son solo 3 objetos, pero imagínense un dibujo muchísimo más complejo. En este caso no sería necesario desagrupar. Fíjense, yo tengo ahora estos 3 elementos en un grupo. Si quisiera seleccionar solamente la colita para cambiar la posición, por ejemplo ponerla más abajo, voy a desplegar dentro de la herramienta Selección Directa para encontrar selección de grupos. Esta herramienta a mí me va a permitir seleccionar un solo elemento sin afectar al resto. Recuerden siempre hacer primero un clic afuera para deseleccionar, para recién ahí poder tomar el elemento que me interese. En este caso, tomo la colita para poder reubicarla. El hecho de mantenerla seleccionada con selección de grupo permite que yo ahora pase a selección para, por ejemplo, estirar, o sea, cambiar el tamaño, rotar, pero una vez que hago un clic afuera, ahora cuando hago un clic sobre el gatito, estaría nuevamente tomándolo completo porque aún está como grupo. Si quisiera tomar la cabeza para inclinarlo un poquito, entonces pasaría a selección de grupos, primero haría un clic para deseleccionar y luego tomaría la forma que a mí me interesa para, por ejemplo, moverla, o en el caso de querer rotarla, debería pasar a selección y así que se activen estos cuadraditos que nos permitían cambiar tamaño, así como también rotar un poquito más en este caso. ¿Sí? Ahí lo reubicamos y cuando hago un clic, entonces vuelve a ser un grupo, y esto lo comprueba cuando hago un clic en cualquiera de los 3 elementos y vuelva a seleccionarse en conjunto. Antes de continuar avanzando, voy a explicar un poquito más a fondo el tema del orden. Por ejemplo, voy a generar acá cualquier forma con cualquier color y ahora voy a arrastrar con Alt para duplicar y le voy a cambiar el color para distinguirlas. Acá tengo 3 figuras. Esta es la que está arriba de todo porque fue la última que dibujé. Fíjense que si yo la desplazo, tapa absolutamente cualquier figura que encuentre por debajo porque siempre las últimas van tapando las anteriores. La superpuse para comprobarlo porque si yo hiciera esto, aún se comportan de esa manera, pero yo no podría verlo. Ahora si la desplazo, fíjense que esta se encuentra la verde por atrás de esta, pero por arriba de la celeste. ¿Por qué? Porque la celeste fue creada antes. Primero hice la celeste, después hice la verde y después hice esta. Si en algún momento yo me doy cuenta que el dibujo que hice en último lugar lo tendría que haber hecho antes para que me quede de fondo, eso no es ningún inconveniente porque yo puedo cambiar la posición en cualquier momento. Como lo hicimos hoy con la colita, simplemente selecciono el objeto que va a cambiar de lugar
y luego voy a objeto, organizar. Sucede que encontramos dos opciones que me dan la idea de ir para adelante y dos opciones que me dan la idea de ir para atrás. En este caso yo tengo que ponerla por debajo de las otras, pero puedo decir hacia atrás o enviar detrás. Enviar detrás sería la opción que manda la figura abajo de cualquier otra. Fíjense, debajo de la verde, debajo de la celeste e incluso debajo del gatito. Esa opción, que se llama enviar detrás, hace que el objeto seleccionado se vaya atrás de todo, absolutamente todo lo que esté en mi hoja de trabajo. Ahora, si yo les digo traer al frente, lo que hace es totalmente lo contrario. La figura que está seleccionada da un paso adelante, pero adelante de todo. Si yo hago objeto, organizar, traer al frente, entonces está por arriba de todo. Si yo hubiese necesitado que solamente dé un paso atrás, entonces vamos a decirle hacia atrás. Hacia atrás da un paso por vez. ¿Ven? Se ubicó detrás de esta figura, pero no detrás de la verde. Si vamos de nuevo y le decimos hacia atrás, o control 9, da un nuevo paso para atrás, pero aún sigue adelante del gatito. Entonces yo hago una vez más objeto, organizar, hacia atrás y vuelve a dar otro paso. Si quiero que vaya dando pasos hacia adelante, ¿sí? En este caso la tenemos acá, objeto, organizar, y no le digo hacia el frente porque vendría adelante de todo, le digo hacia adelante. Entonces vino delante de la cola pero no delante de los círculos. Una vez más, objeto, organizar, hacia adelante, da otro paso hacia adelante, se pone delante del verde, pero aún este está en primer lugar. Si vuelvo a dar opción o hacer un clic hacia adelante, entonces vuelve a dar un paso más. Esto significa, para que no se mareen, que al frente y detrás sería adelante de todo, o sea, dar un paso al frente por encima de cualquiera, o detrás de todo, al final, al fondo. En cambio, las opciones delante y atrás son para hacerlo de un paso por vez, de un objeto por vez.